Saludos, mi nombre es Daniel Graterol, estudiante de la asignatura electiva de la especialidad de electricidad. En esta oportunidad se les describirá lo relacionado con el motor eléctrico. Primero vamos a iniciar explicando lo que es el motor eléctrico y explicar la función principal del mismo. Como definición de motor eléctrico tenemos que un motor es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Su función principal es generar movimiento rotatorio a partir de una corriente eléctrica. Este movimiento se utiliza para accionar una amplia variedad de dispositivos y máquinas, desde ventiladores y bombas hasta vehículos y maquinarias industriales. En relación a su función principal, la mayoría de los motores tienen una parte fija, llamada estator, que genera un campo magnético, y una parte giratoria, llamada rotor, por donde circula la corriente. La interacción entre el campo magnético y la corriente eléctrica produce una fuerza en el rotor. Esta fuerza la denominamos el par. Si el motor se alimenta con corriente continua, lo llamamos motor de corriente continua. Si funciona con corriente alterna, es un motor de corriente alterna. Ambos tipos utilizan los mismos principios básicos, pero difieren en cómo crean y gestionan los campos magnéticos y las corrientes. En cualquier caso, el resultado final es el mismo. La energía eléctrica se convierte en rotación mecánica. Las partes principales de un motor eléctrico de corriente alterna son las siguientes. Carcasa, también llamada bastidor, es la estructura externa que soporta y protege los componentes internos del motor. El rotor es la parte móvil del motor, encargada de transformar la energía magnética en movimiento mecánico. Está conectado al eje y gira dentro del estator. Caja de conexiones. Hay muchas formas y métodos utilizados para conectar los cables del motor a la corriente de entrada. La caja de conexiones es donde se conectan los cables de alimentación del motor. El estator es el componente fijo del motor que genera el campo magnético necesario para su funcionamiento. El ventilador ayuda a disipar el calor generado por el motor, evitando el sobrecalentamiento de los componentes internos. Las bobinas son las bobinas de cobre que generan los campos magnéticos necesarios para el funcionamiento del motor. Los rodamientos. Los rodamientos permiten que el rotor y el eje giren suavemente con mínima fricción. El eje es el componente mecánico que transmite el movimiento generado por el rotor hacia otros mecanismos como poleas, engranajes o acoplamientos directos. Diferencia entre un motor síncrono y uno asíncrono. Un motor síncrono tiene un rotor que gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator. Es decir, la velocidad del rotor está sincronizada con la frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación. Esto lo hace ideal para aplicaciones que requieren una velocidad constante y precisa, como en generadores de energía o maquinarias industriales de alta precisión. Mientras que en un motor asíncrono, el rotor siempre gira a una velocidad ligeramente inferior a la del campo magnético del estator. Esta diferencia de velocidad, llamada deslizamiento, es crucial para su funcionamiento, ya que induce la corriente necesaria en el rotor para generar el par del motor. Por eso también se les conoce como motores de inducción. Principio de funcionamiento basado en ley de Faraday-Lenz. El principio de funcionamiento basado en la ley de Faraday establece que una corriente eléctrica inducida en un conductor se genera cuando hay un cambio en el flujo magnético que lo atraviesa. Es decir, si varía el campo magnético o el movimiento de un conductor en un campo magnético, se induce una fuerza electromotriz o voltaje que provoca una corriente eléctrica. Además, la ley de Lenz indica que esta corriente inducida siempre actúa en sentido opuesto al cambio que la produce, intentando oponerse a la variación del flujo magnético. Este principio es fundamental en el funcionamiento de generadores, transformadores y otros dispositivos electromagnéticos. En este sentido, este principio clave en los motores de inducción electromagnética, si un campo magnético cambia cerca de un conductor como una bobina, se genera una corriente eléctrica en ese conductor. Esto fue descubierto por Michael Faraday y se conoce como su ley de inducción. Además, la ley de Lenz explica que la corriente inducida siempre tratará de oponerse al cambio que la causó. Por lo tanto,
En los motores de corriente alterna, este fenómeno es clave, porque el campo magnético cambia del estator, genera corrientes en el rotor, sin necesidad de cables o conexiones directas. Así es como funcionan los motores de inducción, que son muy usados en la industria porque no necesitan mantenimiento de escobillas o contactos eléctricos. Ventajas y desventajas de un motor de inducción frente a un motor síncrono en aplicaciones industriales. Motor de inducción. Las ventajas: simplicidad y robustez. Tiene una construcción sencilla, sin escobillas ni componentes complicados, lo que los hace muy duraderos y fáciles de mantener. Costos. Generalmente son más económicos tanto en adquisición como en mantenimiento. Confiabilidad. Su diseño robusto los hace ideales para ambientes industriales severos. Facilidad de operación. Son fáciles de arrancar y operar sin necesidad de sistemas de excitación complicados. Amplia disponibilidad. Son los más utilizados en la industria con una amplia variedad de tamaños y potencia. Desventajas. Control de velocidad limitado. La velocidad de un motor de inducción varía con la carga y la tensión, lo que puede ser una limitación en aplicaciones que requieren control preciso. Eficiencia en ciertos rangos. Aunque generalmente son eficientes, en aplicaciones específicas pueden tener un rendimiento inferior al de otros tipos de motores. Rendimiento en cargas variables. La eficiencia puede disminuir significativamente en condiciones de carga variable. Motor síncrono. Ventajas. Control preciso de la velocidad. Mantiene una velocidad constante y sincronizada con la frecuencia de la alimentación. Ideal para aplicaciones que requieren precisión. Alta eficiencia. En muchas condiciones operan con mayor eficiencia que los motores de inducción. Capacidad de regulación de potencia reactiva. Pueden suministrar o absorber potencia reactiva, ayudando a mejorar la calidad de la energía de la red. Aplicaciones específicas. Son adecuados en sistemas donde la velocidad constante y el control de torque son críticos. Desventaja. Mayor complejidad y costo. Requiere un sistema de excitación como generadores o bobinas de campo y sistemas de control más sofisticados. Arranque más complicado. Necesitan métodos especiales para arrancar, como variadores de frecuencia, motores de arranque o sistemas de excitación. Menor robustez. Son más sensibles a fallos en el sistema de excitación y condiciones de operaciones adversas. Mantenimiento. Requiere un mantenimiento más cuidadoso de los componentes de excitación y control.